canal9.cl y revive todas las conversaciones que tenemos aquí en Matinal Nuestra Casa, como la que vamos a tener a continuación para entender lo que está pasando en Estados Unidos a partir de la renuncia a la candidatura nuevamente para ser presidente de la República por segundo periodo del presidente actual Joe Biden. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo queda el escenario político? ¿Cómo queda la candidatura de Donald Trump, el republicano? Se lo preguntamos a Miguel Ángel Fernández, cientista político, PhD en ciencia política y actual subdirector académico de FAR UDD, que nos acompaña. ¿Cómo estás? Hola Camila, buenos días. Hola Luis, ¿cómo están todos? Partiendo un día lunes, una nueva semana que bien movida en Estados Unidos, ¿eh? Eso, sin duda. Pero claro, algunos decían que era una crónica de muerte anunciada también de esta candidatura, pero claro, eso es lo político para lo que va a pasar con una próxima presidencia. Pero de todas maneras todavía le quedan cerca de 6 meses al presidente que obviamente está con muchos cuestionamientos, está con dificultades para moverse, dificultades para expresarse, ha tenido varios lapsus también que ha tratado de responder de alguna manera o aclarar, pero aún así han generado bastante preocupación en la ciudadanía norteamericana. Sí, pero hay que entender lo que estamos viendo en el contexto histórico de los Estados Unidos. Por eso uno dice que lo que ocurrió ayer, día domingo, va a quedar en los anales de la historia americana. Fíjate que cuando uno mira el proceso moderno americano, que va a partir en 1970, desde cuando hay primarias competitivas, donde la gente puede votar por sus candidatos, etcétera, esta es primera vez que un presidente en ejercicio y quien va a ser posiblemente el nominado porque ganó una primaria, te decide dar un paso al costado. Sabemos que las últimas 3 semanas en Estados Unidos han sido muy convulsionadas, ¿no es cierto? O sea, tuvimos un debate el 27 de junio, que la verdad las cosas es que cambió un poco el escenario político. Después de eso, pasaron 2 semanas y tuvimos el atentado a la vida del expresidente Donald Trump. Pasan 2 semanas nuevamente, o ni siquiera una semana, y vemos efectivamente que Joe Biden decide bajar su candidatura a las 2 de la tarde del día de ayer y poco tiempo después apoyar a su vicepresidenta Kamala Harris para ser la principal candidata a reemplazarlo en la papeleta de cara a noviembre. Cuando uno mira ese escenario, la verdad las cosas es que uno entiende ciertos elementos que están ocurriendo en Estados Unidos. Primero, Joe Biden se dio cuenta que su camino para llegar a Avenida Pensilvania, a la Casa Blanca, había sido reducido en su mínima expresión. Era muy difícil, porque tenía 3 elementos muy importantes. Estaba perdiendo las encuestas. Había perdido ya a niveles los más bajos de su gestión la valoración de la ciudadanía americana. Y tercero, las donaciones se le estaban escapando. Y en este último punto hay algo muy relevante. Joe Biden podría haber sobrevivido un par de semanas más. Pero ya no solamente no estaba recibiendo nuevas donaciones, una campaña presidencial en Estados Unidos cuesta entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, que se financia con donaciones de personas y de empresas. Entonces, al momento en que se le empieza a acabar el dinero y los donantes empiezan a sacar su dinero, es decir, no te voy a dar más plata de aquí adelante, la situación era crítica y efectivamente, Luis, como tú bien decías, lo que uno ya pensaba que podía ocurrir termina solidificándose y a 3 meses y medio de la elección, no sabemos quién va a competir contra Donald Trump en noviembre. Sí, y eso es lo complejo, que todavía no se tiene claridad respecto de quién va a llevar el Partido Demócrata en este caso como la carta para oposición, en este caso algo que está llevando adelante Donald Trump, pero interesante analizar también cuáles fueron los factores que llevaron a bajar a esta altura la candidatura de Joe Biden, el presidente actual. Hay muchos que apuntan, por ejemplo, a la importancia que el mismo Partido Demócrata le dio al fallido para Biden debate contra Donald Trump, ¿no? Se puso toda la esperanza ahí y lamentablemente tuvo un resultado, lamentablemente para él, ¿verdad?, negativo. Todos dieron por ganador con creces a Donald Trump. ¿Crees tú que ahí estuvo el error principal del Partido Demócrata? ¿Por qué no se optó antes por la carta de Kamala Harris, que dicho sea de paso, de inmediato realizó una publicación en sus redes sociales para poder empezar a recibir las donaciones, a propósito de lo que tú mencionabas? No, y fíjate que las primeras 7 horas rompió un récord de donaciones del año para los demócratas. Más de 50 millones de dólares recaudados en las primeras 7 horas desde que se bajó Joe Biden. Fíjate que tomas un tema, Camila, muy relevante. ¿Cuándo esto empezó a caerse? ¿Cuándo Joe Biden empezó a hacer agua en su campaña? La verdad es que hace un año atrás las encuestas de opinión en Estados Unidos ya mostraban una creciente preocupación del electorado por la salud y la capacidad del presidente Biden física de gobernar. Creían que era muy viejo
para no solamente ser presidente de Estados Unidos ahora, sino que para gobernar 4 años más. Que, ojo, es algo que también le pasa a Donald Trump. Trump también tiene este problema. En las encuestas los americanos dicen que está un poquito pasado de edad para tener que sobrevivir 4 años en la Casa Blanca. Pero lo que estrepitosamente cambia todo efectivamente es ese debate a fines de junio, donde se ve un Joe Biden con muy poca energía, con problemas para modular y expresarse, y además de eso, con un contendor al lado de casi la misma edad, tiene una diferencia de 2, 3 años, que se veía mucho más vigoroso, mucho más fuerte y hablaba mucho más ronco, si uno quiere decirlo. Ahora, eso Joe Biden intentó darlo vuelta la semana siguiente, aun cuando en esa misma noche, de hecho uno recordará las portadas de diarios como el Times, ¿no es cierto?, que mostraba a Joe Biden saliendo, caminando de salida desde el cuadro de la portada con una pequeña palabra que decía pánico. Porque lo que se instaló en las huestes demócratas fue esa idea de que la elección estaba muy difícil y si Joe Biden era el candidato, podría no solamente entregarse la presidencia a Donald Trump y los republicanos, sino que probablemente una mayoría en ambas cámaras del Congreso. En Estados Unidos no solamente se elige presidente en noviembre, sino que se elige la totalidad de la Cámara de Representantes, nuestro símil a la Cámara de Diputados, y además de eso se elige 1/3 del Senado. Pero lo que realmente cambia todo en Estados Unidos es lo que vimos el sábado pasado en Pensilvania con, ¿no es cierto?, este atentado a Donald Trump. Porque fíjense lo importante de la comunicación política. Yo estoy seguro que todos quienes nos acompañan hoy día o vieron por WhatsApp o en Instagram esa imagen de Donald Trump, ¿no es cierto?, con sangre en la cara, levantando el puño al aire, que mostraba un nivel de energía, un nivel de vitalidad, un nivel de... Además, había sido recién, ¿no es cierto?, atacado Donald Trump, y se mostraba incoluble, absolutamente, por decirlo de una manera muy fuerte. Y ese contraste con Joe Biden terminó por sepultar absolutamente las posibilidades de su campaña. 4 días después, ¿no es cierto? Miguel Ángel, Tuvimos dime, solo para hacer un paréntesis, porque me parece importante lo que tú también estás señalando. Han sido muchas las personas, bastantes incluso medios de comunicación, los que han hecho alusión a los años que tiene el actual presidente Biden, y que esa sería la razón por la que en este caso está dimitiendo y se está bajando de la campaña. Y me parece bien injusto, porque claro, él tiene 81 años, pero Donald Trump tiene 78. Creo que es importante también recalcar que vejez no es sinónimo de incapacidad, que envejecer no es sinónimo de enfermedades, ni tampoco de demencia senil. Hemos tenido nosotros acá en el matinal la oportunidad de conversar con muchos especialistas al respecto que nos dicen no lo normalicemos, porque presentar este tipo de patologías no es la norma. No debiese ser la norma al momento de ir cumpliendo años. Y habrá que ver finalmente qué es lo que ocurre con el actual presidente Biden. Sí, no, y de hecho, en otra época de Estados Unidos, un candidato en plena campaña presidencial, Ronald Reagan, ¿no es cierto?, va y le dice a su contendor, no me voy a aprovechar de la juventud e inexperiencia de mi contendor. Ambos tenían sobre 65 años. Ahora, el problema fue que esto se instaló en la opinión pública americana y esto fue lo que la prensa misma americana alimentó al sistema político de los Estados Unidos. Entonces, es impresionante porque tú lo dices muy bien, son 3 años de diferencia, pero la forma en la cual de alguna manera se presentó Joe Biden, lo transformó, ¿no es cierto?, en básicamente un meme. O sea, a todos también nos llegaron estos memes de Joe Biden cayéndose, de Joe Biden tartamudeando, y la verdad de las cosas es que todo ese escenario le generó tanta presión al demócrata que terminó dando un paso al costado, porque además hay un tema, él quería seguir, de hecho las fuentes en Estados Unidos, CNN así lo reportaba, decía que Joe Biden tomó la decisión solo el día sábado, cuando le mostraron datos de que su camino para poder ganar la reelección era prácticamente imposible. Entonces, no es un tema de edad que Joe Biden está dando un paso al costado, aun cuando, eso sí, esto va a abrir un campo de especulación en Estados Unidos del cual vamos a escuchar mucho. De hecho, la pregunta que se instala y que los republicanos, que tienen mayoría de la Cámara Baja, están instalando es ¿por qué, si no puede ser candidato, está gobernando el país? Ese caballo de batalla, que es el representante Johnson, que es el que dirige el símil a Carol Cariola, ¿no es cierto?, la presidenta de la Cámara de Diputados, básicamente es lo que se está instalando en Estados Unidos por parte de los republicanos, que se les desarmó el esquema, porque Donald Trump tuvo su convención, fue nominado para ser el candidato republicano tan solo el día jueves, y todo el show que hicieron durante 4 días en Milwaukee se centró en la idea de vamos a derrotar a Joe Biden. Joe Biden hace un movimiento estratégico bien importante, abre nuevamente la competencia presidencial. Muy pocos creían realmente que Joe Biden iba a poder vencer a Donald Trump.
Pero ahora, a 3 meses y medio, se abre una ventana de oportunidad que si los demócratas hacen bien las cosas y hacen una campaña inteligente, pueden probablemente ser una competencia real a un Donald Trump que la verdad de las cosas es que goza de una salud electoral notable y mucho mayor a la que tenía en 2016, por ejemplo. Sí, sin duda. Es la polémica también que siempre va al lado de el expresidente de Estados Unidos, pero sin duda que esta realidad que se vive en Norteamérica tiene que ver mucho con las apariencias finalmente, con respecto a lo que pasa con no mostrar debilidad. Y en este caso, claro, el presidente Biden estaba mostrando mucha debilidad. Equivocarse con el nombre de Vladimir Zelensky y decirle Vladimir Putin, por ejemplo, fue uno de los temas internacionales que obviamente yo creo que también remeció mucho, y de a poquito varios parlamentarios para hacer el símil con nuestro país le fueron quitando ese apoyo, otros fueron un poquito más cautos. La familia Obama en este caso siempre los apoyó, y en este caso con el nombre de Kamala Harris no se han referido precisamente, a pesar de lo que dices tú, que en solo 6 horas ya han juntado más de $50 millones en esto que ya para muchos es la candidata. En su momento se habló de la esposa de Obama también para ser candidata, ella se bajó. ¿Qué hay con esos nombres también que se van sumando? Ya se da por hecho que va a ser Kamala Harris, ella sería la única que podría hacerle la competencia a Donald Trump, que finalmente es eso, además que sacar un nombre como presidente, lo han dicho varios parlamentarios, vuelvo a hacer el símil con nuestro país, que es ganarle a Trump nada más. Sí. De esto, la política americana los últimos 8 años se ha rodeado en esa idea de quién puede derrotar a Trump. La campaña de Biden del 2020 se centró en esa idea. Yo puedo derrotar a Trump, puedo sacarlo de la Casa Blanca. Y lo que va a ocurrir durante el siguiente mes, porque es muy interesante el timing de lo que hace Joe Biden, el momento en el cual da un paso al costado. Él da un paso al costado exactamente un mes antes de que se celebre la convención del Partido Demócrata en Chicago. Este es el momento donde todos los grandes personajes del partido se reúnen, ¿no es cierto?, para elegir quién va a ser el candidato. Kamala Harris recibió el apoyo de Joe Biden, recibió el apoyo de Hillary Clinton, de los Clinton. Efectivamente, los Obama no han hecho todavía un endoso público, lo cual abre el campo de especulación de existirá la alternativa de que Michelle Obama pueda, ¿no es cierto?, asumir la candidatura presidencial. Ella lo ha descartado, pero es el sueño de gran parte de un grupo importante de los militantes demócratas, y la prensa también lo tiene que inflar, porque es una figura que reúne mucha empatía en la población y que tiene una capacidad de movilización muy amplia. Pero la verdad de las cosas es que hoy día la única que está compitiendo por ser la candidata presidencial es Kamala Harris, una mujer de origen afroamericano y asiático de California, ¿no es cierto?, que tiene la gran duda de, dos, ¿cómo va a instalar su campaña en terreno? ¿Y quién va a ser su compañero de lista, su compañero de fórmula? Y ahí aparecen varias alternativas, ¿eh? Por ejemplo, Roy Cooper, que es el gobernador del estado de Carolina del Norte, Joshua Shapiro, que es el gobernador de Pensilvania, o la gobernadora de Michigan. ¿Y por qué nombro a estos gobernadores? Porque para ganar la elección en Estados Unidos no tienes que tener más votos que el rival, tienes que conseguir mayor cantidad de estados en el colegio electoral. Y el lugar de mayor competencia va a ser lo que se llama el cinturón de óxido de Estados Unidos, que va desde Nueva York, que es absolutamente demócrata, pasa por Pensilvania, pasa, ¿no es cierto?, por Michigan, por Wisconsin, que es la parte antigua, el cordón industrial norteamericano. Y Kamala Harris va a tener que ser muy inteligente para mover dos elementos. Primero, movilizar a la juventud del Partido Demócrata, que estaba muy decepcionada de Joe Biden. Y segundo, poder elegir un compañero de lista que le permita competir en un estado clave como puede ser Pensilvania, Michigan, como puede ser Georgia, etcétera. Porque Donald Trump está solidificado en Texas, en Florida, que son los estados más grandes, Kamala Harris en Nueva York y en California, y la elección norteamericana se va a elegir entre algunos estados del Cinturón del Sol, Arizona, o algunos estados del Cinturón Industrial, Michigan, Pensilvania. Entonces, todo ese movimiento que está ocurriendo en Estados Unidos te dice dos grandes cosas. Primero, va a ser un mes de alta mediatización de la candidatura de Kamala Harris. Y lo segundo es que probablemente somos testigos de un proceso histórico que no se veía en Estados Unidos desde 1968, que va a ser una convención donde no va a llegar un candidato que haya ganado un proceso de primarias popular, sino que van a ser los delegados, que son los notables dentro del Partido Demócrata, más de 5.000 personas que van a tener que elegir y votar
por quién va a ser la persona que tiene mayores posibilidades de vencer a Donald Trump en noviembre. Ya, ese va a ser el mecanismo entonces que se va a utilizar, pero claro, tú bien señalas, Miguel Ángel, esos nombres que todavía están dando vueltas dentro del Partido Demócratas, porque claro, Gretchen Whitmer, que es la gobernadora de Michigan, también suena como un nombre potente para ser la contendora, en este caso de Donald Trump. Gavin Newsom, que es el gobernador de California, que es otro estado importante, Michigan y California lo son, ambos, ¿verdad? También suena como uno de los posibles contendores. Pete Buttigieg, que es el secretario de Transporte, actualmente ha sonado. Josh Shapiro, tú lo mencionabas, ¿cierto? El gobernador de Pensilvania, además del gobernador Pritzker de Illinois. O sea, hay otros nombres que de todas maneras circulan, pero uno puede entender que quizás es hasta un voladero de luces porque Kamala Harris es la que corre con toda la ventaja para ser la próxima contendora de Donald Trump. ¿En qué pie político se encuentra Trump hoy día? Tú nos decías, lo clave aquí, más allá de lo que podría haber pasado en el sector demócrata, fue lo que pasó con el atentado en contra de Donald Trump. Para que nos cuentes también lo que ha pasado, que se ha transformado, y como todo con el expresidente Trump, casi en una caricatura y también un meme, ¿no? Respecto de esta vendarse la oreja, como muestra de apoyo. Sí. Fíjate que es impresionante porque independiente del juicio moral que uno puede hacer, y que hay varios que uno podría hacer de Donald Trump, la verdad de las cosas es que el sentido del espectáculo que tiene el candidato es incombustible. De hecho, cuando uno vio lo que hizo el día jueves, que tuvieron 4 días reunidos en Milwaukee, mostrando fortaleza a Donald Trump, porque la verdad de las cosas es que igual hay que tener un tono de conciencia histórica de lo que se vivió ese día sábado. El atentado de un expresidente de Estados Unidos, el presunto nominado de un partido político, la verdad de las cosas es que no ocurría desde 1970. ¿Por qué? A Ronald Reagan le pasó algo, pero la naturaleza era absolutamente distinta. Era una persona interdicta, de hecho, que pensaba que matando a Ronald Reagan iba a poder salvar a una actriz de una película. Y lo que pasó el día sábado, eso transformó a Donald Trump en esta lógica mesiánica incluso. De hecho, para los que vimos el día jueves la convención demócrata, Donald Trump tuvo 2 discursos. Primero, un discurso de media hora donde llamó a unificar el país, que utilizó, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. De hecho, el reverendo Graham, que es una de las personas del mundo evangélico protestante más relevante de Estados Unidos, hizo una plegaria por Donald Trump, movilizando ese grupo conservador. Y Trump, la primera media hora, parecía ser un candidato absolutamente mesiánico, ungido por Dios, que la verdad las cosas es que lo que estaba haciendo era básicamente decir: soy elegido por poder, fuerzas divinas para poder gobernar. Después, la última hora, volvió a ser el Donald Trump de los rallies, ese Donald Trump que descalifica a su contendor, que ocupa la agresividad como método retórico y que llama al americano de alguna manera a tener conciencia histórica del sujeto norteamericano. ¿Qué me refiero con esto? Lo que ha hecho Donald Trump muy bien es jugar con el patriotismo, el nacionalismo del americano y con el romanticismo del americano. Esa idea de nuevo, volver a ser América grande de nuevo, es llamar a un pasado glorioso que se ha perdido en su tónica retórica. Y eso es lo que le da mucha fuerza alrededor de los sectores suburbanos, los sectores más rurales que quedan alejados de las ciudades. El segundo elemento es que Donald Trump goza de una cantidad de recaudación de fondos impresionante. Tiene dinero para poder hacer 3 campañas presidenciales, básicamente, en este momento. Y lo tercero es que logra conquistar absolutamente al Partido Demócrata. La elección de Vance como vicepresidente, que fue alguien que estaba en contra de Donald Trump hace 8 años atrás. De hecho, lo llamó que es un potencial Hitler. A ese nivel utilizó las palabras Vance. Lo trae como su carta a vicepresidente, a un tipo joven que viene desde la zona rural, que fue criado por sus abuelos, que es un ejemplo de la meritocracia, el sueño americano, de escalar, ¿no es cierto?, socialmente, a través de su esfuerzo y su trabajo. Lo trae esto y termina de romper con cualquier nivel de oposición al interior del partido. Entonces, Donald Trump tiene a su partido controlado, tiene buena salud en las encuestas, y el mapa, como les decía antes, se les desdibuja absolutamente porque él estaba muy preparado para una elección contra Biden, donde sabía en el fondo cómo controlarlo, sabía bien qué teclas tocar. De hecho, en el debate, cuando le saca a su hijo, Hunter Biden, se descontrola un poco el candidato del presidente demócrata, pero es otra realidad absolutamente distinta en competir con una mujer joven, de hecho, Kamala Harris, que además de eso hay un tema muy relevante que se va a instalar. Kamala Harris fue fiscal, y lo que se está instalando desde el Partido Demócrata es que Kamala Harris va a poner a Donald Trump en un juicio permanente en los debates, en las intervenciones públicas, porque va a perseguirlo en el fondo políticamente a través de las herramientas que ella tiene del derecho. Y esa
instalación que se está haciendo en Estados Unidos es porque está intentando mostrar a la posible nominada, Kamala Harris, al nominado republicano Donald Trump, como dos fuerzas completamente antagónicas, no solamente en sentido de país, sino que además generacionalmente y de alguna manera entendiendo lo que es el futuro de Estados Unidos desde dos puntos de vista que no conversan, que no van a encontrar puntos de unión, por lo cual vamos a seguir con una elección presidencial muy polarizada y probablemente muy cruenta en términos del mensaje y el tono de voz que se utilice durante los 3 meses y medio que nos quedan. Claro, sí, ya empezó ya de alguna manera esta campaña de Trump para obviamente atacar a Kamala Harris. Y recordemos que hace muy poquitito también le volvieron a abrir su cuenta de Facebook y de Instagram a propósito de la creación de su propia red social. Ya va a poder ocupar estos otros medios de comunicación que sabemos fue parte de su estrategia cuando salió por primera vez presidente. Y ya incluso para este encuentro de republicanos también fue por lo menos la segunda demócrata más criticada dentro de los discursos. Así que de alguna manera la estrategia estaba ahí ya en la antesala de vamos a ver cómo se va generando. Pero también te quiero hacer la conexión con nuestro país para que nos cuentes un poquitito cómo sería eventualmente una nueva, o cómo fue la experiencia entre Chile y Estados Unidos cuando estuvo Donald Trump y cómo sería eventualmente una relación con Kamala Harris con respecto a el hecho de que salga o no, o que salga de hecho presidenta en las próximas elecciones. ¿Cómo serían nuestras relaciones con estos dos nombres que se hablan? Partamos por Kamala Harris. ¿Y por qué? Porque la verdad las cosas es que la relación que ha tenido el gobierno del presidente Boric con la embajadora en Estados Unidos, con el presidente Biden y con la vicepresidenta ha sido bien armónica. En general, y hay que ser honesto, las relaciones bilaterales entre Chile y Estados Unidos son bastante armónicas en los últimos 200 años, desde que Robert Poinsett, ¿no es cierto?, vino como cónsul a Chile durante la época de la independencia. Y en ese sentido, una posible llegada de Trump puede tener un efecto solamente en un área que está complicada, que es el tema del waiver, ¿no es cierto? Este permiso especial electrónico por el cual viajamos a Estados Unidos para temas de turismo o negocios cortos, porque hay un tema muy interesante que sacó el The Economist la semana pasada, que hicieron un índice de riesgo de Trump. ¿Qué significa esto? Donald Trump tiene una visión económica mucho más nacionalista, cerrar barreras en el fondo, romper hasta cierto punto con el comercio internacional liberal, esta idea de los tratados de libre comercio, etcétera. Y hizo un ranking de los 15 países que estarían más afectados en caso de que Donald Trump llegase al gobierno. El primero era México, después de eso había países como Japón, como Costa Rica. La verdad de las cosas es que Chile no aparece en ninguno de esos rankings. No aparece ni en el ranking de los países más afectados por Trump, ni de los países que podrían estar más beneficiados por Donald Trump. Y eso es bueno pensando, ¿no es cierto?, en nuestra región, pensando en el sentido de las exportaciones metalúrgicas, pensando en la agricultura, en el Ñuble y en el Biobío, pensando en los paneles, pensando en la madera. De alguna manera es una buena noticia, porque la verdad las cosas es que no estamos en el radar de Donald Trump en términos económicos, que él siempre ve esta lógica de ver la balanza comercial y poner tarifas a aquellos productos que de alguna manera él siente, o en su retórica él dice, le están sacando los dólares de los bolsillos a los americanos. Así que en términos económicos no deberíamos tener diferencias. En términos políticos, en cambio, sí. Porque en términos políticos tenemos que ver, uno, lo que es el efecto de contagio de un candidato. Sabemos que en Chile hay candidatos que miran hacia Estados Unidos como una forma de buscar estrategias de campaña, buscar temas que instalar en la elección. No por algo tuvimos, ¿no es cierto?, pasamos de un muro a una zanja en algún momento en elecciones presidenciales en Chile. Y la verdad de las cosas es que ahí está el efecto mayor. Una región, tomando América completa, con Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, de todas maneras da un poco de fuerza a ciertos movimientos que en Chile están representados por personas como José Antonio Kast o el diputado Kaiser, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ese efecto es un efecto de mímica, porque la verdad de las cosas es que la dinámica política norteamericana en términos de política pública es bien distinta a la chilena. O sea, Obamacare, por ejemplo, solo para que la gente nos entienda, Obamacare, que ha sido muy repudiado por los republicanos, es básicamente los tramos menores de FONASA. Y nadie en Chile a nadie se le ocurriría poner en tela de juicio la existencia de un seguro público de salud como es FONASA. Entonces, en política pública es bien distinto, pero en el tono, en la retórica, efectivamente hay un efecto contagio que es el impacto mayor que podría tener el resultado de la elección de noviembre en nuestro país. Bueno, vamos a estar atentos, Miguel Ángel, a lo que ocurre en Estados Unidos. Hay quienes dicen que incluso siendo Kamala Harris quien sea la contendora de Donald Trump, al parecer la elección ya estaría un poco más
cargadita, ¿no?, hacia el lado de los republicanos en Norteamérica. Veremos si eso efectivamente se traduce en los resultados ahí en las urnas en noviembre y vamos a estar conversando seguramente una vez más contigo. Gracias. Camila, Luis, muchas gracias y buena semana a todos quienes nos ven. Claro que sí, porque claro, estamos siempre conectados con lo que está pasando al otro lado de nuestro país o